Hoy el tema es toxicidad del tratamiento oncológico y la importancia del accionar de enfermería. Bien, me pareció importante desarrollar este tema. ¿Se puede sacar este cartel que yo veo que habla todo el tiempo, que escribe lo que digo, Ricardo, o no? ¿Cómo es? ¿Lo está Eh, ahí? ¿Lo pongo a un costadito? ¿Cómo es? ¿Lo dejo ahí? sí, sí, un Sí. costadito, porque te sale a Bien. vos. Perfecto. Entonces, me pareció importante tener esta agenda, hablar de definiciones para que veamos que todos hablamos de lo mismo, definir un poco tratamiento, definir toxicidades y acciones de enfermería relacionadas a las toxicidades. Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Me gusta empezar con lo básico, que es el tratamiento oncológico, y el tratamiento oncológico se puede dividir, de acuerdo a cómo se aplica, en dos maneras, en la forma local y en la forma sistémica. Local tenemos cirugía, radioterapia, y sistémica tenemos quimio, hormonoterapia y bioterapia e inmuno. Algunos autores los dan juntos, otros separados, a bio e inmunoterapia. Bien. Lo importante es que todos estos pilares, que son 1, 2, 3, 4, 5 pilares del tratamiento, estos pilares tienen el mismo objetivo, que es eliminar la célula cancerígena. En la mejor manera posible poder eliminar el cáncer. Pero todos actúan diferente, pero cada uno de ellos tiene su toxicidad. Por ejemplo, la cirugía es la más antigua, la que más se utiliza. La radioterapia es un rayo de luz que cae y rompe las cadenas de ADN, o sea que todo a donde cae va a generar toxicidad. La quimioterapia actúa sobre el ADN en diferentes momentos de la división celular, cuando comienza a dividirse, cuando se está terminando de dividir, etcétera, etcétera. La hormonoterapia actúa en terapias hormonodependientes y la bioterapia es lo que nosotros llamamos terapias target, terapias que van a un punto, van a una enzima o una proteína de la célula cancerígena. O sea, todos actúan diferentes, pero juntos, que a veces se combinan, para poder eliminar la célula cancerígena, lo que uno busca es tener un buen resultado en el tratamiento. En esa necesidad de querer eliminar el cáncer, ¿no? Uno busca cómo combinar algunos tipos de terapias. Eso está estudiado ya por la Asociación Americana de Oncología. Podemos definir tratamiento, vemos que estamos hablando el mismo idioma, podemos definir tratamiento, ¿sí? De las enfermedades neoplásicas a tratar al cáncer con el máximo de dosis tolerable. Cualquiera que utilices de los pilares del tratamiento, tenés que pensar que se va a utilizar el máximo de dosis que este paciente puede tolerar, ¿sí? Para producir, por supuesto, el mayor porcentaje de muerte celular. Y a la vez, se deben realizar ciclos que optimicen el resultado. O sea, esto no se puede dar todo de golpe, porque si no sería muy tóxico para el paciente, entonces hay un plan de ciclos de cómo se va a ir administrando, ¿sí? Y este resultado que nos permite recuperar los tejidos sanos entre ciclo y ciclo. Entonces, para ir avanzando, el tratamiento del cáncer es busca incrementar la eficacia. A medida que va creciendo y que van apareciendo nuevas drogas, uno busca ser más eficaz para eliminar el cáncer. A la vez, ¿sí? Al ser efectivo, busca mecanismos de acción. Si yo combino un tratamiento con otro, radioterapia con quimioterapia o radioterapia con bioterapia, estoy buscando que estos dos pilares de tratamiento eliminen el cáncer, pero que actúen en diferentes momentos celular o en diferentes lugares de la célula cancerígena para ser efectivos. Entonces, incluso cuando se arman protocolos de quimioterapia, que se ponen 3 drogas o 4 drogas, lo que se está buscando es que cada droga actúe en diferente momento del ciclo celular, justamente por si falla uno, continúa el otro y así uno es mucho más efectivo. Pero así como se busca la efectividad, se busca la seguridad cuando se combinan drogas y cuando se combinan tratamientos. La seguridad es tratar de no ser de no generar mucha toxicidad, que no sea más fuerte el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Uno lo que busca es que los efectos adversos sean aceptables en el paciente, que no tenga mucha toxicidad y que las toxicidades que llegue a tener sean distintas. Si yo voy a combinar drogas, voy a tratar de combinar drogas que no sean todas tóxicas a nivel cardíaco, a nivel renal o a nivel
etcétera. Voy a buscar drogas que sean diferentes, que tengan diferentes grados de toxicidad. De esa manera, el paciente lo puede tolerar y de esa manera uno puede continuar con las terapias de tratamiento. ¿Qué es un esquema de tratamiento? Es la gran pregunta, ¿no? Los esquemas de tratamiento ya están hechos, ya están programados, ya están diseñados por la Asociación Americana de Oncología, que se llama ASCO, donde se prueba la combinación de drogas, qué resultados da, donde se comprueba que este paciente con este cáncer, con este estadio, utilizando estas drogas, uno puede tener tantos resultados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se administran? Que es el tema que a nosotros más nos interesa, porque a nosotros ya nos viene el protocolo que hay que administrar. Ahora, ¿cómo se administra y por qué se administra así? Vamos a ver un ejemplo de ciclos de tratamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se debe realizar en forma secuencial. Es importantísimo que el paciente cumpla los días en que se le fue indicado el tratamiento. Si es cada 21 días, tiene que ser cada 21 días. Si es cada 28, cada 28, pero tiene que cumplir los ciclos de tratamiento. Eso es muy importante, porque de esta manera optimiza los resultados y permite que se recuperen los tejidos sanos en ese tiempo de descanso y que la célula cancerígena no vuelva a crecer. Entonces es muy importante el cumplimiento de los días. En general se deben administrar por lo menos 2 fármacos que actúen en diferentes objetivos terapéuticos. Quiere decir, yo voy a administrar uno que actúa cuando la célula está en reposo y otro que actúa cuando la célula se está dividiendo, ¿sí? En diferentes momentos. O uno que actúe en el ADN y otro que actúe en una enzima, como hacen en este caso la bioterapia. Entonces, diferentes objetivos terapéuticos y que tengan toxicidades cruzadas, que no sea la misma toxicidad. Y a la vez, ¿sí? Esto es importante porque se tiene que reducir la toxicidad, ¿sí? De este modo, aumenta la eficacia en el tumor. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser bastante agresivo, pero no bastante tóxico, por decirlo de alguna manera, en el paciente. Hay que disminuir la posibilidad de que aparezca y que haya una resistencia al tratamiento. Esto es importante. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando administra un tratamiento y ve los resultados que pueda llegar a tener. Vamos a ver un ciclo de quimioterapia. El ciclo de quimioterapia puede ser 1, 2, como ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones cada 28 días. ¿Sí? Se descubre el cáncer, donde lo tenemos el tumor muy grande, empieza el primer ciclo. A los 28 días viene el segundo ciclo y así sucesivamente. Y este intervalo es necesario por 2 motivos. Primero, para que descanse el paciente y se recupere. Y segundo, para no darle tiempo a la célula que siga creciendo. Así cuando ya termina el último ciclo no vemos ni una célula. Entre medio se estudia a ver cómo es la respuesta en el ciclo 3 por lo general y después se va observando y se va viendo, ¿sí?, que no hay ningún tipo de célula cancerígena dando vuelta en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos entre ciclo y ciclo? Tenemos el pico de toxicidad y la recuperación. Se sabe que entre ciclo y ciclo, cuando uno empieza a administrar quimioterapia, en el día 10, o sea, los 10 días de administrarla, uno tiene un tóxico y ahí aparecen todos los grados de toxicidad que generaron ese tratamiento. Después esto empieza a disminuir y el paciente se empieza a recuperar, si estaba cansado, si tenía mucositis, si tenía dolor abdominal, ya empieza a recuperarse y cuando se recupera hay que volver a aplicar el tratamiento oncológico para poder eliminar la célula cancerígena y así sucesivamente. Lo que se ve que esto es un poco acumulativo, no es que va a tener vómitos todo el tratamiento, va a tener colitis, no. Lo que se ve es que hay un malestar de cansancio, de fatiga, de alteración del sueño, que puede ser acumulativo, que automáticamente cuando uno deja de administrar la quimioterapia, toda esta sintomatología que aparece rápido, toxicidades tempranas, disminuyen. Y al mes, 2 meses, ya el paciente vuelve a ir recuperándose lentamente en su estado. ¿Sí? Esto es importante, que recordemos bien el pico de los efectos adversos, ¿sí?, y la recuperación.
Entonces, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Y bueno, porque nosotros debemos ayudar al paciente justamente a que pueda tolerar mejor el tratamiento. Y esto se realiza pura y exclusivamente con educación. Hoy en día que todos tenemos acceso a todo tipo de información, tenemos que saber educar al paciente sobre cómo se va a sentir, ¿sí? Darle mucha información sobre los efectos adversos, hablar mucho de cómo se van a manejar, de cómo los vamos a tratar, de cómo uno puede educar al paciente, ir hablando sobre este tema, sacándole el miedo, la angustia, y que hay mucha medicación que va a recibir y que le va a hacer bien. Por eso es muy importante el soporte intensivo durante los 2 o 3 primeros meses que el paciente empieza el tratamiento. Y esto es con la consulta de enfermería. Con la consulta de la enfermería puede ir calmando un poco esa ansiedad o dándole un contacto para que venga ante cualquier preocupación. Utilicemos siempre medidas profilácticas para evitar las náuseas y vómitos o lo que sea como efecto adverso. Hay que tener un correcto y un adecuado manejo de estos efectos cuando ocurren y cómo prevenirlos, y eso tiene que estar escrito. Y recordemos que algunas toxicidades se pueden aliviar, ¿sí? Pero no se pueden terminar de, digamos, eliminar por completo, pero sí podemos ayudar a que el paciente las tolere. Y esto es muy importante porque si no los pacientes dejan de venir, vienen más tarde, prolongan los días del ciclo, tienen miedo porque les fue mal en el ciclo anterior, entonces en vez de venir a los 28 días, vienen a los 35 días, y esto genera un poco de resistencia y no tiene la efectividad que el tratamiento debería tener. Bueno, eso sería a modo de introducción, a modo de saber qué está pasando hoy, cómo reaccionamos ante los tratamientos, pero sí lo que tenemos que saber qué tipo de toxicidades y cuáles son las más comunes. Recordemos siempre que las toxicidades se asocian al tratamiento oncológico en un aspecto muy, muy, muy negativo, ¿sí? Y principalmente tienen una influencia, digamos, de miedo y de angustia en el paciente, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que nosotros queremos es ayudarlo, que mientras esté en el tratamiento tenga una calidad de vida aceptable. Entonces, así como el riesgo vital que puede suponer en algunas circunstancias, uno tiene que decirle que todo esto se puede manejar y controlar con una educación y una detección temprana. Todo efecto adverso produce gran temor en el paciente, no lo vamos a poder evitar, pero sí podemos ayudarle a que el paciente lo pueda controlar o lo pueda soportar de la mejor manera. ¿Por qué hay efectos adversos? Primero por la falta de especificidad de los tratamientos. Sabemos que la quimio y la radio actúan en toda célula que se divide rápido, que es una de las características de la célula del cáncer. Entonces no es puntual, no podemos, no puede ser muy específica, sino que va a tomar un gran grupo de células, lo que va a dar una variedad enorme de toxicidades. Después está el segundo punto, son las respuestas del sistema inmunológico. Hoy se trabaja mucho en inmunoterapia y esta inmunoterapia estimula el sistema inmune que ataca el cáncer para poder eliminar la célula, el sistema inmune para que pueda eliminar a la célula cancerígena. Pero a la vez ataca a tejidos sanos y causa inflamación en órganos. También tenemos la reacción a cambios metabólicos con terapias que alteran el equilibrio hormonal y metabólico. Y después tenemos la toxicidad acumulativa, que es la que el paciente va recibiendo por daño, por varios tóxicos durante varios tiempos en el hígado, riñón, corazón, y que puede, aparte si el paciente tiene un mal funcionamiento, puede llegar a dejar un daño, ¿sí? Entonces son varios factores, entonces uno no puede decir, no, esto no se puede evitar. Sí se puede manejar, pero no se puede disminuir en su totalidad. Si nosotros decimos qué factores inciden en la toxicidad, unos van a depender del tratamiento, el tipo de fármaco, dosis, combinación, secuencia, concurrentes, vía de administración y terapias asociadas. Otro va a ser de parte del paciente, el estado físico que vino el paciente cuando comenzó a aplicarse la quimioterapia o la bioterapia o el tratamiento que sea, ¿sí? Los tratamientos previos que haya hecho, ¿sí? La función de sus órganos, en qué estado está, por supuesto, la reserva, cómo está su médula y la edad. A mayor edad, saben que los extremos de la vida son los más complicados. A mayor y menor edad tienen más posibilidad de tener más grado de toxicidad. Y por último, miren qué interesante lo que dice este estudio,
Que depende mucho del equipo terapéutico, del oncólogo, del hematólogo y de la enfermería. O sea, cuanto más capacitados están y cuanto más educados están en prevenir y detectar al paciente y educar al paciente en eventos adversos, dice que tiene menos riesgo. Pero para eso hay que tener un equipo especializado que trabaje puntualmente en la educación y en la detección de los eventos adversos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Quimioterapia. Nosotros decimos que la quimioterapia interviene en la división celular de forma inespecífica. Por un lado, ataca los tejidos sanos y por otro lado, ataca las células tumorales. Con las células tumorales buscamos la eficacia terapéutica y erradicar la enfermedad. Ahora, cuando ataca los tejidos sanos, decimos que tenemos toxicidad, que es inevitable. Pero bueno, un poco el mecanismo es el siguiente. Vamos a la toxicidad digestiva. Cuando recibe quimioterapia, el paciente tiene una toxicidad digestiva, pero la podemos dividir en directa, que aparece en horas y días, que es la que nosotros vemos cuando estamos administrando al paciente, que puede ser mucositis, emesis, diarrea, ¿sí? Alteración hepática, o la que aparece indirecta en días y semanas, que es enterocolitis, hemorragia digestiva, que es más tardía. ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. La hematológica, cuando el paciente recibe un tratamiento quimioterápico, actúa sobre la médula ósea y tenemos como consecuencia neutropenia, trombocitopenia y anemia. Cada uno tiene su grado de complicación, como puede ser infección, sangrado o síndrome anémico, y cada uno tiene su tratamiento específico. Esto parece como una toxicidad hematológica que es precoz, porque aparece de acuerdo al tipo de paciente y el tipo de tratamiento, aparece en los días y semanas. Entonces nosotros, sabiendo todo eso, vamos a educar a prevenir justamente las infecciones, el sangrado y el cansancio que puede presentar el paciente, educando al paciente para que lo pueda evitar. Bien, esto es importante que empecemos a entender dónde debemos aplicar los cuidados o la educación. Por ejemplo, acá tengo un tema un poco más desarrollado. Nosotros tenemos toxicidad en piel y añejos. Fíjense, acá ya aparece en rojo, en los carteles en rojo, las drogas que pueden provocarlo. Entonces, nosotros sabemos que si el paciente va a recibir ciclofosfamida o busulfán, va a tener una hiperpigmentación cutánea. Y si va a recibir 5-FLU, va a tener una hiperpigmentación unguial. Entonces, de esto se puede hablar con el paciente, si sabemos cuál es la toxicidad que va a presentar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que me parece que es importante, empezar a relacionar lo que yo le estoy aplicando y las posibilidades de toxicidades que va a tener el paciente. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en educación, empieza a ver qué es lo que recibe el paciente y cómo prevenir lo que le va a venir. Bueno, pero los efectos secundarios, los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia están en el cansancio, en el trastorno del aparato digestivo, con náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, en las alteraciones en los valores de laboratorio, hematológicos, como anemia, ¿sí? Baja de defensa, hemorragias. También tenemos toxicidad cutánea, ¿sí? Reacciones de hipersensibilidad en las drogas que ya están determinadas, alteraciones de la fertilidad y toxicidad neurológica. Estos son a grandes rasgos las mayores toxicidades que puede presentar la quimioterapia. Lo importante es saber qué droga estoy aplicando para ver cómo voy a educar al paciente en este momento con este tratamiento que recibe. Pero hoy a esto se le suman nuevos fármacos. Dijimos que había 5 pilares del tratamiento, que tenemos inmuno y bioterapia, ¿no es cierto? Y las terapias que hoy se aplican, que se han desarrollado muchísimo contra el cáncer, que evolucionan constantemente y han mejorado pronósticos, han mejorado tratamientos, han mejorado la resistencia a los tumores que había antes. Hay tumores que nos parecían incurables que hoy se sabe que tienen buenas respuestas, ¿sí? Han evolucionado muchísimo, pero así como han evolucionado muchísimo, también producen toxicidades que son diferentes a las que nosotros veníamos manejando, a las que nosotros hoy actualmente conocemos, que son los de la quimioterapia. Son toxicidades específicas de tanto de la bio como de la inmunoterapia. Entonces, todos los médicos y enfermeros que estén a cargo de estos pacientes debemos conocer los eventos adversos nuevos
y ver cómo vamos a educar al paciente en este tipo de tratamiento. La enfermería también no queda al margen de lo que es la medicina, entonces debe sí o sí conocer estos tratamientos. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que todos los conocemos, son por lo general bien tolerados. Cada uno tiene su protocolo de administración. Cada uno tiene su protocolo de cómo debe administrarse y qué efectos debe tener, que es lo que nosotros deberíamos conocer antes de administrar. Los efectos adversos son diferentes que la quimioterapia y son diferentes entre sí, entre anticuerpo y anticuerpo. Los efectos varían de acuerdo al anticuerpo y de acuerdo al estado físico del paciente, que influye mucho, y cada anticuerpo monoclonal tiene un protocolo de administración y manejo propio. Y eso es importante saberlo porque no son todos iguales y tenemos que empezar a dividir cuáles son los que pueden causar mayor o menor reacción. Los efectos adversos, ¿cómo pueden diferir? Y bueno, va a depender mucho del estado previo de salud que tenga el paciente, del estado físico antes de comenzar y durante la administración, del tipo de cáncer, del estadio, de la evolución y por supuesto del tipo del anticuerpo y la dosis. Esto es importante que lo sepamos. Hemos visto cada vez que infundimos los efectos que nos pueden aparecer por la hipersensibilidad, ¿sí? Escalofrío, fatiga, fiebre, dolor muscular, náuseas, cefaleas, erupción de piel, taquicardia, hipotensión. Hemos visto, por eso tenemos hoy un protocolo de infusión para hipersensibilidad. Esto es importante, aunque cada anticuerpo monoclonal tiene su protocolo propio. Las reacciones posteriores o los efectos adversos posteriores son dermatológicos y no dermatológicos, que puede ir de un simple rash hasta lo que se llama una reacción cutánea mano-pie, o una erupción, que puede ir variando de una leve erupción a tener una mácula. Y los efectos adversos no dermatológicos son fatiga, diarrea, hipertensión y pérdida de peso por falta de apetito. ¿Sí? Esto es lo que más se ve como a líneas generales con la bioterapia o anticuerpos monoclonales. Ahora, con la inmunoterapia, que es la última década, lo que más se ha desarrollado en la inmunooncología, se ha manejado significativamente, ha cambiado los pronósticos de los pacientes y la evolución, ha aumentado la cantidad de buena perspectiva de vida y de calidad de vida, ha prolongado curaciones, pero a su vez ha aumentado la actividad tumoral, ¿no es cierto?, de las células T, que es un poco el objetivo. Y esto genera, desde el inicio que se empezó a estudiar la inmunoterapia hasta el día de hoy, genera nuevos efectos adversos o nuevos perfiles de toxicidad. Entonces, si uno combina quimio más inmunoterapia, que puede ir con inmunoterapia bioral, por ejemplo, el paciente tiene que estar muy atento a los efectos adversos que pueda llegar a producir. Estos que en gran medida se dividen o son diferentes a los citotóxicos ya conocidos o convencionales, las terapias de cáncer convencionales, son conocidos como IAS, que la sigla es en inglés que dice eventos adversos inmunorelacionados. ¿Sí? Acá les traje esta tabla que está hecha por la Sociedad Americana de Oncología, lo que se llama ASCO, que es quien hace los protocolos. Ellos dicen que la inmunoterapia, que los eventos más frecuentes son las alteraciones dermatológicas, endocrinas y lo que es todo lo que es colitis, ¿no? Entonces, ellos dicen que estos, que se llaman IR-AES, uno los puede clasificar de acuerdo a la severidad, puede tener grado 1, 2, 3 o 4, cómo realizar el cuidado, puede ser o ambulatorio o internado. Fíjense que el grado 1 y 2 se puede hacer ambulatorio, los otros hay que internarlos. ¿Cómo sería el tratamiento? Si darle corticoides en el grado 1 y 2, en el 1 no, pero en el 2 ya se comienza con corticoides, que va a ir variando de acuerdo a la gravedad. ¿Qué otros medicamentos para tratarlos? La inmunosupresión, grado 1 y 2 no se consideran, no es recomendado. Y en el grado 3, bueno,
luego de 3 días el uso de esteroides y cada uno tiene su tratamiento. Y si se suspende o no la inmunoterapia, en el grado 1 dice continuar, en el grado 2 dice detener, en el grado 3 dice detener, disminuir su reinicio según la relación con el riesgo de beneficio que tenga el paciente, y en el 4 descontinuar. Esto es, bueno, tampoco se lo puede, uno lo va a aprender así de rápido, pero esto es importante para saber que hay efectos tóxicos que no son únicamente de la quimio y que hay que tener una tabla de cómo manejarlos o qué se va a hacer si nosotros tratamos al paciente de esta manera, lo estamos mandando a la casa con un grado altísimo, una posibilidad alta de efectos tóxicos, entonces cómo se lo va a tratar. Y de ahí aparecen todos estos estudios y estas tablas que deberíamos saber aplicar para cada paciente que reciba este tipo de tratamiento. Y nosotros acá, desde el punto de vista de enfermería, decimos, ¿cómo evaluamos la toxicidad? ¿No? ¿Cómo evalúo yo la toxicidad? ¿Cómo evalúo la toxicidad en los pacientes que reciben quimioterapia? Y todas las toxicidades tienen que ser evaluadas. La severidad, la frecuencia y la duración es lo más importante. Hay que tener en cuenta dos dimensiones. Lo que yo veo, que pueden ser las llagas en la boca o la erupción en piel, y lo que el paciente me dice, o sea, una dimensión subjetiva y una objetiva, para poder evaluar, ¿no? Es muy importante que utilicemos todo el grupo que trabaja en el sector una misma escala de medición. Hay muchas formas de evaluarla, pero lo importante es que podamos hablar con la misma propiedad. Tiene un grado, tiene una erupción en piel grado 1, grado 2, porque cada grado tiene su tratamiento, como la tabla que les acabo de mostrar de inmunoterapia, cada grado tiene su tratamiento. Y muchos de los efectos tóxicos podrían ser evitados y minimizados con una correcta evaluación y educación del paciente. Entonces, es importante que aprendamos a evaluar y cómo vamos a manejar cada grado. Fíjense, el Instituto Nacional del Cáncer para quimioterapia nos da una tabla. Y ellos clasifican la toxicidad de acuerdo al tiempo que aparece: inmediata, precoz, retardada y tardía. Dice que en forma inmediata, horas y días, nos pueden aparecer todas estas sintomatologías: emesis, falta de apetito, inflamación de la boca, encía, rash, necrosis tisular, cistitis hemorrágica, ¿sí? Entonces nosotros que vamos a trabajar con determinadas drogas y quimioterapia, en la inmediata tenemos que estar atentos a todas estas sintomatologías, pero a la vez tenemos que educar al paciente en la sintomatología que va a aparecer en las días y semanas, explicarle qué es la anemia, la trombocitopenia, cómo se va a sentir, qué le va a pasar en la piel, qué le va a pasar si tiene diarrea, ¿sí? Si va a retener líquido o no. Todo eso es educación, que nosotros intervenimos en la toxicidad inmediata en las dos primeras, ¿no es cierto? En la precoz y en la inmediata. Entonces, sí o sí tenemos que hacer educación. Por eso es importante saber, paciente que recibe este tipo de droga, qué tipo de toxicidad, en qué tabla nos estamos manejando para poder hablar con él. Otra clasificación que se puede hacer, una es de acuerdo a los días que aparece, a la cronología. ¿Sí? Esta es la que muestra el Instituto Nacional del Cáncer con la quimio. Según su intensidad, grado 1, 2, 3, 4. Esta es la que mostraba la OMS, pero también la usa la Sociedad Americana de Oncología para inmunoterapia. Según los grados de clasificación, fíjense, estos grados, es importante que sepamos que son criterios de terminología común. Se ha estudiado y se ha dicho, el grado 1 es esto, y se trata de esta manera. El grado 1 es el que no tiene síntomas o el que tiene un síntoma leve que le permite tal cosa. Entonces, si uno habla con los grados, ya está estipulado el tipo de sintomatología que va a tener el paciente. Si uno busca en la OMS o en la bibliografía, uno encuentra las tablas de cada uno. O también se puede hablar de acuerdo al órgano afectado. Tiene una toxicidad cutánea, cardíaca, hematológica, ¿sí? Vesical, etc.
Pero tenemos que empezar a hablar con esta terminología para empezar a unir conceptos y empezar a hablar exactamente el mismo idioma. Fíjense, ahí están los grados. 0, ausencia de toxicidad; 1, toxicidad leve; grado 2, toxicidad moderada; grado 3, toxicidad severa; toxicidad que amenaza la vida, 4, y muerte, la 5. ¿Sí? Y fíjense que también está esta escala, que es ECOG, que es la escala del grupo cooperativo oncológico, que la clasifica de acuerdo al estado funcional del paciente: asintomático, con una restricción leve, capaz de hacer el autocuidado, pero no apto para trabajar, o con limitación significativa, y 4, incapacidad. Esto también nos ayuda mucho. Todas estas maneras de evaluar la toxicidad hacen que nosotros podamos aplicar el protocolo de cuidados. Y están enfocadas justamente a que nosotros podamos ver los protocolos de cuidados. Y detectar y educar. Si sabemos que va a tener un grado 1 o 2, o que va a tener un grado que va a limitar la incapacidad, bueno, entonces, ¿qué protocolo de cuidado vamos a aplicar con este paciente? Y ahí aplicar los cuidados o la educación que el paciente necesite. Fíjense, acá le hago la combinación de los dos. El paciente recibe quimioterapia, va a tener un pico de 5 a 7 días de toxicidad. En el día 7 es el día máximo de toxicidad. El paciente presenta mucositis. El riesgo de la mucositis es la sobreinfección. La mucositis se va a resolver por quimio, se va a resolver entre el día 2 y el día 17. Pero si y acá tenemos las drogas que producen mucositis: metotrexato, etoposide, docetaxel, etc. Si yo la quiero evaluar a esta mucositis, ¿cómo la evalúo? Con una escala de grados. Fíjense, esta escala de clasificación de mucositis de criterio dice así: grado 1, asintomático con síntomas leves, ¿sí? Intervención no indicada. O sea, acá ya nos dice el grado y lo que hay que hacer. Grado 2, moderado, no interfiere con la ingesta oral ni dieta. Grado 3, dolor severo, interfiere con la ingesta oral, o sea, ya hay que medicarlo, ya hay que darle analgésicos, ya hay que empezar a hidratar a este paciente, o sea, ya te está diciendo cuáles van a ser tus planes de acción. Nosotros decimos, no, este paciente hay que internarlo, está en la guardia con una mucositis grado 3, o está en el hospital de día con tal tema, mucositis grado 3, ¿qué se hace? Bueno, y bueno, ¿por qué no se fijan, se evalúen si hay que internarlo o no? Es como que uno ya con esta escala nos está diciendo qué hay que hacer con el paciente y qué cuidados hay que tener. Por eso es importante saber aplicarlas o tenerlas pegadas en el Office para utilizar todo en la misma escala. Bien, bien, hasta ahora, hasta acá nos hemos enfocado en toxicidades, cómo evaluarlas, cómo clasificarlas, qué tratamiento requiere y cómo es el manejo de los efectos adversos, ¿no? Ven cómo están relacionados entre sí, porque los efectos adversos son los que nos llevan a subir las toxicidades. Y para ello se sabe que sí o sí debemos tener hoy protocolos de cuidado de enfermería. Es lo que más nos va a organizar el trabajo, lo más nos va a decir, bueno, con este protocolo uno puede hacer toda una limpieza de la boca y evitar que el paciente se sobreinfecte la mucositis y que de un grado 2 no pase a un grado 3, o que de un grado 1 se quede ahí, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo toda una educación de higiene bucal con antisépticos, hidratantes y demás. Por eso es tan importante los protocolos de cuidados y sobre todo la prevención y la educación, que es lo que vamos a manejar con respecto a los efectos adversos. Bien. Entonces, cuando definimos efectos adversos, decimos que son reacciones no deseadas que pueden ocurrir al tomar un medicamento o someterse a un tratamiento. También se los conoce como reacciones adversas, eventos adversos, etc. Estos efectos pueden variar en gravedad y duración según el tipo de tratamiento, la sensibilidad del paciente o por otros factores propios del paciente. La Organización Mundial de la Salud lo definió así: evento adverso se refiere a cualquier señal, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada asociada a cualquier tratamiento o procedimiento médico. Yo me acuerdo que trabajamos con una médica que decía,
ahora tenemos que sacar al paciente de donde nosotros lo pusimos, en esta complicación. Cada vez que venía un paciente complicado con una infección y demás, decía, bueno, se complicó por el tratamiento que recibió. Un poco es así. Entonces nosotros tenemos que evitar que llegue a un extremo mayor, ¿no es cierto? ¿Cómo se clasifican estos efectos adversos? Primero, pues, pueden aparecer en forma temprana. Los que aparecen en forma temprana, como mucositis, náuseas, vómitos, son los que desaparecen con más rapidez. Después están los efectos tardíos, tardan meses, incluso años en desaparecer, que pueden ser más bien renales o hepáticos o alteraciones de enzima. Lo que es importante entender que todos ellos producen un gran desánimo en el paciente, ¿sí? Con frecuencia las personas se deprimen, se angustian, se asustan, y esto puede ser que retrase el tratamiento, o que, sí, o que el paciente se debilite y no quiera colaborar. Entonces, por eso es importante educar y tratar de detenerlo o manejarlo antes que esto pase a grados mayores. ¿Qué debemos recordar nosotros con respecto a los efectos adversos? No todas las personas experimentan los mismos efectos secundarios, no. ¿Sí? Algunas tienen muy poco. La gravedad de los efectos adversos varía en gran medida del protocolo y de la persona y su estado físico. Se podrán administrar medicamentos para prevenir siempre. Siempre se pueden prevenir o disminuir la agresividad del efecto adverso. Y muchas personas no experimentan problemas a largo plazo, ¿no? Andan muy bien y no tuvieron un efecto adverso mayor. Entonces, ¿nosotros en qué nos deberíamos basar? En la educación del paciente, ¿sí? La educación del paciente es el proceso por el cual nosotros ayudamos a que el paciente aprenda conductas relacionadas para mejorar su salud, que el paciente pueda adherirse al tratamiento, ¿sí? Es un esfuerzo de colaboración entre el paciente, el cuidador y el médico. Todo el equipo debe trabajar, el equipo multidisciplinario, en la educación del paciente para mejorar el estado de salud. Y recordemos que es parte integral de nuestro cuidado. La educación es uno de los primeros cuidados que debe realizar la enfermera, la enfermería en general, con respecto a la atención del paciente. La educación del paciente, ¿cuándo? ¿Y por qué? Porque el paciente tiene que retomar rutinas diarias, no puede quedar inválido en su cama porque recibe un tratamiento de quimioterapia. No, tiene que volver a su casa, volver a hacer actividades, volver a mantenerse activo, conectarse con su familia, no debe aislarse por completo porque está enfermo, ya que a veces hoy se puede decir que el cáncer se comporta como una enfermedad crónica, entonces hay que tratar de que se reintegre a su vida social. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, probablemente tengan miedos, inseguridades. Entonces, con la educación uno va manejando todo eso que al paciente lo limita a la angustia o le impide hacer determinadas adaptaciones y tomar la medicación a tiempo, horario, y se pone negador. Entonces, es bueno cuando uno habla con el paciente y le va explicando. Todos los medicamentos post tratamiento, ya sea para evitar los eventos adversos, que sea medicación bioral, que tenga para evitar náuseas y vómitos o corticoides y demás, tenemos que dárselos al paciente y decirle cómo los va a tomar en su casa y la importancia de que los tome. Y por supuesto debemos controlarlo en el hospital de día oncológico, ver cómo va con esta terapia en su casa para justamente evitar o disminuir los eventos adversos. Y acá es muy importante implementar una consulta de enfermería. ¿Qué quiere decir? Nosotros, al paciente que manejamos en el hospital de día, tenemos que tener tiempo para hablar con él. Todos los pacientes deberían pasar por el consultorio de enfermería. Consultorio o el tiempo que tengamos, decir, bueno, vamos a hablar de la educación de la quimioterapia, vamos a hablar de la educación de la inmunoterapia. Usted va a recibir este tratamiento. Entonces, vamos a hablar de la hidratación, del cuidado de la piel, de cuánto el paciente comprende, cuánto el paciente entiende, cuánto el paciente no puede hacer por los medios donde vive, conocer la situación social del paciente, conocer los conocimientos que tiene el paciente, ¿sí? Sacarle las dudas, los miedos, las angustias, empezar a hablar de cómo se va a manejar y por supuesto darle un teléfono de contacto o darle un mail de contacto o algo para que
ante cualquier duda, venga, nos cuente, ¿sí? Y es importante que el enfermero vaya viendo cómo va repercutiendo la educación en él, porque por ahí uno habla, y del otro lado la mitad no se entiende. O por lo menos si todo dice que sí, cuando uno dice, a ver, ¿qué entendió? Explíquemelo usted a mí cómo va a ser, y el paciente dice, no, la verdad que no entendí nada. Entonces, todo este contacto, esta consulta de enfermería, le va a ayudar a ellos y a nosotros a ver el grado de comprensión y dónde está la necesidad para seguir con los tratamientos o no de este paciente. Bueno, y para finalizar, tenemos que tener claro que hay que conocer los mecanismos de acción de cada una de las drogas que administramos y las toxicidades potenciales que pueden llegar a tener. Informar adecuadamente a los pacientes de los riesgos. Esto es importantísimo porque de esta manera vamos a tener una mayor colaboración. Prevenir toxicidades evitables y atenuar la existencia mediante tratamientos de soporte eficaces. ¿Sí? Tratar de forma precoz siempre que sea posible. No llegar tarde cuando se quemó, cuando uno pone la torta en el horno, antes de que se queme hay que sacarla, ¿sí? Por eso es tan importante la educación y aplicar el conocimiento que nosotros tenemos sobre el tratamiento oncológico. Y contar con infraestructura adecuada. Y esto es que no lo podemos atender en cualquier lado, sino hay que atenderlo en un hospital de día, preparar la sala, tener todo a mano. Si es algo, una infusión de primera vez, tener el riesgo de una reacción de hipersensibilidad y darnos un espacio para hacer la educación en el consultorio, etcétera, etcétera, etcétera.